Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este 10º programa de Educación para la Vida. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante, la educación ambiental. La educación ambiental debe ser dinámica, participativa y estar orientada a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidad de comprender la problemática ambiental desde el contexto local, regional, nacional e internacional. Ya está con nosotros el ingeniero Diego Narváez, quien nos va a explicar un poco sobre sus conocimientos, sobre el tema ambiental a nivel global. Diego, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Patricio. Un gusto poder participar de este evento que yo sé que a la sociedad le va a ser de mucha importancia. Muchas gracias, Diego. Bienvenido siempre al programa, ¿no? Te comento que me puse en esta noche la camiseta de Naturalmente Ecuador. El colectivo, ¿no? El colectivo Naturalmente Ecuador, quien milita, quien está activo en la provincia de Imbabura y específicamente en Ibarra, donde tú te encuentras en este momento. Ya vamos a conversar también del colectivo, ¿no? Pero la primera pregunta que te quiero hacer, Diego, hemos conversado contigo, hemos comentado sobre la falta de cultura ambiental que existe entre todas las personas o la mayoría de las personas. En este sentido, ¿consideras que la educación ambiental de alguna forma se la debería implementar en las instituciones educativas? Efectivamente, Patricio. Déjame decirte que realmente en el tema ambiental, en nuestra sociedad, nuestro país, el tema de Latinoamérica viene siendo un tema realmente eh, que es nuevo realmente, porque en lo que es Europa, ellos ya vienen formándose en el tema ambiental desde hace mucho tiempo y ya aplican tecnologías que luchan para solventar los impactos ambientales y para reducir de alguna u otra forma este impacto ambiental. En nuestro país, nosotros no tenemos políticas sobre la educación ambiental. Deberíamos de implementar en el currículum, especialmente de los niños más pequeños, porque existen estudios que demuestran que aproximadamente el 90% del conocimiento que adquirimos durante toda la vida lo aprendimos en la primera edad, en, en la niñez. Es así que es necesario y deberían los organismos locales, como es el Ministerio de Educación, debería de fomentar esta educación ambiental desde la primera edad. Diego, como tú lo mencionas, habíamos comentado anteriormente, ¿no? En muchas de las charlas que hemos tenido contigo, uno de los pilares fundamentales que se debería implementar es la educación ambiental en los institutos, ¿no? Nos parecía, compartíamos este criterio, nos parecía urgente. Sin embargo, hay ocasiones donde se predica con el ejemplo. ¿Qué piensas tú de los padres que botan la basura en la calle y van acarreando con ese mal ejemplo a sus hijos? ¿Cómo cambiar la actitud de la ciudadanía en este sentido? Claro, Patricio, el tema de la cultura realmente es muy complicado en nuestra sociedad y en nuestro país. Yo con un claro ejemplo te digo que aproximadamente hace 20, 25 años, eh, yo veía por las calles de mi pueblo que habían residuos botados por todo lado, arrojados, sin considerar que se encontraban en parques, en la calle mismo. Y es full triste la situación que, mira, hoy en la actualidad sigo viendo los papeles, sigo viendo residuos de todo tipo botados en las calles. Nosotros como país, en este tiempo, más o menos, ya son 25 años que yo tengo, y no hemos desarrollado políticas del ambiente, no hemos generado estrategias para solventar, no tenemos cultura, no hemos mejorado en nada, Patricio. Y es realmente, es penosa esa situación, porque como padres ellos están obligados
obligados en educar a sus hijos, en educar en temas ambientales. Pero también hay que considerar que existen personas que no necesariamente tienen ese conocimiento ambiental. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, sí, pero yo no estudio el tema del ambiente, a mí no me interesa, no me importa el tema del ambiente porque, es más, yo no sé de los términos como ellos me hablan. Pero créeme que estamos en el mismo barco, formamos parte de este planeta, somos un solo en realidad. Entonces, como padres, estamos obligados a educar a nuestros hijos desde pequeños, con actividades simples, como el hecho de guardar un pequeño recipiente, una pequeña basurita de un caramelo te lo chupas. Son cosas simples, son cosas pequeñas. En el hogar mismo nosotros podemos realizar muchas actividades, como botar la basura en los recipientes, entre otras actividades que podemos hacer. Por ejemplo, el tema del agua, también ahorrar el agua, utilizar pequeñas cantidades de agua, igual la luz eléctrica. Son miles de cosas que podemos hacer en realidad. Nosotros estamos viendo en la actualidad que nosotros no queremos a nuestro planeta. Es como nosotros simplemente, dijo, si nosotros tenemos un hogar, qué hermoso sería pues verlo un hogar limpio, todo ordenado. De la misma forma, nuestro hogar es la tierra. Y qué mejor verla limpia, ordenada y en su mejor esplendor. Justamente lo que tú acabas de mencionar, Diego, es lo que yo te iba a decir, ¿no? Eh, yo soy no podría decir completo, pero sí en gran parte ignorante en el tema ambiental y desconozco de muchos aspectos, ¿no? Hablaban, yo había revisado algunos documentos, ¿no? Donde se mencionaban, luego sacaron videos y demás artículos, donde se mencionaba que gracias a la pandemia, gracias al confinamiento, eh, el mundo estaba teniendo un respiro, que el aire estaba más puro y la capa de ozono se estaba regenerando. ¿Qué pasó con esto, Diego? ¿En verdad se regeneró o más bien destruimos más el ambiente con la pandemia del 2020? Realmente, Patricio, esa regeneración es algo paradójico, ¿no? Porque por un lado, es cierto que dejamos de emitir toneladas inmensas de CO2 a nivel mundial, pero sin embargo empezamos a generar residuos. ¿Residuos como qué? Como más bolsas plásticas, porque en ese confinamiento tú necesitabas adquirir alimentos. Entonces, simplemente gracias al servicio a domicilio, tú solicitas tus alimentos y te van a llegar a dejar a tu hogar. Sin embargo, estos están envueltos en recipientes de plástico, que a la larga tú los vas y los botas en un recipiente. Entonces, realmente por un lado, estamos evitando un impacto y por otro lado, estamos generando otro impacto a su vez puede llegar a ser mucho peor que el anterior. De la misma forma, tú no sé si viste o te enteraste por los medios de comunicación, ya no se encuentran solo este tipo de plásticos como en la antigüedad los teníamos, sino ya podíamos ver y era muy evidenciable que se arrojaban toneladas de guantes de plástico, porque la gente empezó a utilizar estos pequeños dispositivos de seguridad. Asimismo, las mascarillas. Y hasta ahora existen videos que circulan en Internet que nos dan cuenta de lo que en verdad es el hombre. Por un lado, queremos arreglar un problema, pero terminamos cometiendo uno mayor. Y es que muchísimos de estos guantes, muchísimas de estas mascarillas han ido a parar al mar. Entonces, de qué beneficio estamos hablando para el planeta? Entonces, ya es solo una toma de conciencia. ¿Qué estamos haciendo con estos residuos?
Diego, se habla actualmente mucho del cambio climático, ¿no? Y de las consecuencias que trae consigo. No sé en qué medida hayamos dañado el medio ambiente, ¿no? En la actualidad. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos, ¿no? En años posteriores o en siglos posteriores, ¿cómo se encontraba el planeta? Y en la actualidad, ¿cómo se encuentra? En qué estado podrías mencionar que se encuentra el planeta? Listo, Patricio. Bueno, aquí no tenemos que confundir términos, ¿no? Como es el calentamiento global y el cambio climático. El cambio climático es como su nombre lo dice, es el cambio que se realiza a través de los años con respecto al tiempo. Es así que que han existido durante la historia de la Tierra, han existido épocas que son muy lluviosas, épocas que son cálidas, épocas que han sido en realidad gélidas. Entonces, realmente, perdón, en la actualidad, nosotros estamos viendo un aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura, ese cambio en nuestro ecosistema, en nuestro planeta, genera cambios terribles o beneficiosos de acuerdo a las especies en nuestro país, perdón, en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque muchas especies han logrado adaptarse a esos cambios terribles. Muchos han desarrollado capacidades que nunca se habían visto y eso los hace que sobrevivan. Imaginemos, Patricio, que en los próximos años empieza a aumentar la temperatura a un ritmo frenético. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Pues simplemente nosotros, como cualquier otra especie, nos vamos a llegar a extinguir si no nos adaptamos. Pero para poder adaptarnos a esas circunstancias, a ese clima, necesitamos de tiempo, necesitamos miles de años para poder adaptarnos conforme va cambiando el clima. Entonces, nosotros prácticamente, si una circunstancia de estas pasaría en nuestro planeta, nosotros simplemente extinguiríamos. Y con respecto al calentamiento global, desde la época de la industrialización, nosotros hemos venido generando toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que están haciendo estos gases? Estos gases no dejan escapar los rayos solares que, que se quedan en parte, no dejan escapar al exterior, perdón. Estos gases no se escapan al exterior, es decir, se quedan aquí. Normalmente los rayos solares parten del Sol, llegan a la Tierra y una parte de ellos se queda en nuestro planeta y da las condiciones óptimas para que nosotros podamos vivir. Sin embargo, con estos gases de efecto invernadero hace que muchos rayos se queden aquí en nuestro planeta. Es decir, está aumentando la temperatura a un ritmo frenético. Aproximadamente las cifras señalan que anualmente está aumentando cerca de 0,5 grados centígrados cada año. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, Patricio, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos aptos para ese cambio? ¿Ya estamos adaptados para ese cambio? Y, y ese es uno de los grandes objetivos que tiene los planes de desarrollo sostenible a nivel mundial. En realidad es muy preocupante lo que está pasando con el planeta, ¿no? Hay que prestarle mucha atención y también tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. Me parece que en la época de los años, no sé, 70, 60, me corregirás, Diego, existió el boom del plástico, ¿no? Y estamos tan acostumbrados al plástico y contaminamos tanto, como tú lo mencionabas, los mares, muchos de los desechos van a parar a los mares, a los ríos, dañando a muchas especies. Háblanos un poco sobre cómo cambiar esta cultura del plástico, cómo podemos mejorar, porque hay alternativas, de alguna manera podemos mejorar.
¿Qué recomendación les podríamos dar a los amigos, amigas que miran el programa? Y también en esta pregunta me gustaría que me expliques o nos expliques un poco qué es el microplástico, ¿no? Porque, no sé, escuchaba que el microplástico puede estar incluso en la sangre de los animales, ¿no? Efectivamente, Patricio. Y qué gusto, realmente es una pregunta súper interesante. Realmente el plástico se convirtió en un aliado en los años 80 y 90 que fue desarrollado, pues millones de utensilios se realizaron para ayudarnos a nuestra vida. Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos plásticos se convirtieron para nosotros en un problema. ¿Por qué? Porque son difíciles de degradarse. Nuestro planeta Tierra no puede degradar fácilmente esas sustancias. Es decir, que un plástico promedio se demora entre 100 y 200 años en desaparecer. Es decir, que si tú generas un plástico al primer año de vida, si la esperanza de vida es de 70 años, el plástico va a estar 30 años más en nuestro planeta y afectando todos los ecosistemas. En la actualidad, los plásticos ocupan todo el rincón del planeta. Es más evidente en los mares. A los mares es a donde van a parar estos plásticos. Ya se ha encontrado, ya se ha diseccionado especies del mar, principalmente peces, que han consumido estos plásticos. Y realmente se vuelve un impacto tenaz para todos los animales que habitan en este ecosistema. Y también forma, forma o eh, llega a ser un riesgo para nosotros, para las personas. ¿Por qué? Por el tema de los microplásticos. Al degradarse estos plásticos, que le tomaría 200, 300 años, se forman de estos plásticos, se forman pequeñas partículas de plástico que nosotros las denominamos microplásticos. Los peces ya se están alimentando de estos microplásticos porque ni siquiera son visibles. Ellos hacen que este microplástico forme parte de su cadena trófica y nosotros realizamos lo mismo. Hacemos que los peces formen parte de nuestra cadena trófica. Es decir, ese microplástico va a parar al fin a nuestra mesa cuando nosotros nos estamos sirviendo un pescado. En la actualidad no se conocen aún los riesgos que podría traer el consumo de estos microplásticos a futuro, pero es un tema muy controversial, así como el tema de los transgénicos, que tal vez para la gente no conozcan de este término, pero sería muy interesante que todas las personas que nos están viendo vayan y empiecen a buscar e investiguen sobre los problemas actuales en los que estamos metidos, pues. Entonces, realmente, como te decía, pues, estos microplásticos no sabemos qué riesgos van a traer, no sabemos qué va a desencadenar esto, ya solo será cuestión del tiempo y esperar que pase. Hasta mientras es la actitud de nosotros la que está en juego. Diego, además de los plásticos, ¿no? Porque no solamente el consumo de plástico es educación ambiental, eso tenemos que tenerlo muy claro. No solamente levantar el plástico, dejar de consumir plásticos. ¿Qué otras actitudes de las personas forman parte de la educación ambiental, Diego? Bueno, Patricio, realmente la educación ambiental abarca todo lo que es el ambiente, todo lo que es nuestros ecosistemas, todo lo que es nuestro planeta. Cuando hablamos de los impactos que nosotros generamos como personas al ambiente, existen muchísimos. Tenemos deforestación, problemas de deforestación, tenemos problemas de contaminación de suelos, tenemos contaminación de aguas, tenemos degradación de ecosistemas, tenemos maltrato animal, tenemos el tema de los plásticos mismo, Patricio, que tú mismo participaste en uno de nuestros videos. También tenemos el tema de los residuos que generamos en nuestro hogar.
tenemos un sinnúmero realmente de problemas ambientales. Y nosotros, y por eso, y nosotros como grupo, creo que elegimos, y yo también te digo, Patricio, yo elegí esta carrera porque es muy amplia, tenemos muchísimos problemas que solventar. Como te dije, el problema de las bolsas de plástico, eso tiene que cambiar. Es hora de cambiar. Ya han pasado miles, aproximadamente miles de años. Somos una especie que ha evolucionado, que ha aprendido de sus errores. Ahora es nuestro deber aprender de los errores que estamos cometiendo para que las futuras generaciones no sufran lo que nosotros tuvimos que pasar. En realidad es muy importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta nosotros, tenemos todo a disposición, ¿no? En realidad la globalización, la vida en las ciudades es muy distinta, por ejemplo, a la vida del campo, ¿no? Aquí en la ciudad nosotros tenemos agua todo el tiempo, tenemos luz eléctrica todo el tiempo, tenemos internet, tenemos alimentos y es extraño, ¿no? Porque tú le preguntas a un niño de dónde viene la leche, por ejemplo, ¿no? Y te dice, viene del supermercado. Y este concepto tan simple tenemos que fortalecerlo, porque las cosas no vienen fácil, ¿no? El agua no viene simplemente del río y la traen para acá y es facilito, ¿no? Tiene que pasar un proceso, ¿no? Y el agua no es que cuesta $5 o $6 al mes en una casa común. En realidad, en el tema del agua, por ejemplo, en los campos, es muy importante, ¿no? Tú has estudiado mucho eso también, Diego, sobre el agua, la importancia del agua, ¿no? Yo miraba un documental en Netflix sobre el agua, decía que en la Ciudad de México, capital, se pierde aproximadamente la mitad, la mitad de toda el agua que consume la ciudad, ¿no? Por robos o por filtraciones de agua, porque la malgastan, etcétera. Entonces es muy importante también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Diego, acerca del cuidado del agua y lo que se relaciona con esto? Como por ejemplo, ¿quién la contamina? Las minerías, las grandes industrias y cómo ellos procesan también y cómo afecta estas empresas a el agua. Claro, Patricio. Realmente nosotros creemos que porque nuestro planeta está formado más del 75% en agua, creemos que siempre vamos a tener esa disponibilidad de agua y nunca se nos va a acabar, pero es algo súper falso, porque nosotros lo que tenemos es agua salada y aparte de eso no es disponible, no la tenemos a disposición para que nosotros podamos hacer uso de ella. En la actualidad, nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas, el sistema mismo de consumo, utiliza cantidades inmensas de agua en lo que es la ganadería, la industria también hace uso de agua. Para nuestras necesidades básicas hacemos uso de agua. La agricultura mismo utiliza sistemas ineficientes de agua y es la actividad que más genera impactos en lo que es el suelo y el agua por el uso de agroquímicos, obviamente. Nosotros si nos ponemos a pensar cuánta agua nos cuesta para producir, yo qué sé, un litro de leche, 1 kilo de carne, mira, son realmente cifras que tú te vas a asustar, Patricio, te vas a asustar porque consumimos muchísima agua. ¿Para qué? Para nuestras necesidades, nosotros vamos a necesitar cantidades enormes de agua. Ahora el problema está que nosotros no la sabemos aprovechar y cuidar de la mejor forma. Como en nuestro país, en muchas ciudades, a el agua no se la ha valorizado económicamente, tiene un bajo costo, por lo que todas las personas tenemos acceso a este recurso. Y como a nosotros no nos cuesta,
pues nosotros simplemente le dejamos ir o nos bañamos, yo qué sé, 30 minutos, 45 minutos, desperdiciamos el agua, nos olvidamos la llave abierta. Es más, si tenemos fugas, a nosotros ni siquiera no nos interesa, no nos interesa en, perdón, en reparar estas cañerías. Además, hay lugares rurales como el sector donde yo vivo, que se llama San Isidro, está en la provincia del Carchi. Nosotros, mira, Patricio, pagamos 50 centavos mensuales por el recurso de agua. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece considerable? ¿Te parece que tú deberías de cuidar el agua o no deberías de cuidar este recurso? Bueno, en realidad, cuando, no sé, dicen, ¿no? Lo que a uno no le cuesta, no lo valora. Un precio realmente muy bajo, ¿no? Para que las personas tengan conciencia de lo que realmente vale. Efectivamente, Patricio, existe gente que deja toda la noche su llave abierta y siempre sale con ese pequeño discurso que a mí no me gusta oír, que es como yo no pago o como a mí no me cuesta. Entonces, o sea, porque a él no le cuesta, está desperdiciando este recurso de esa manera indiscriminada. Entonces, a eso me voy, a esa educación. No pensemos, esa es un pensamiento erróneo de las personas. Es un pensamiento bajo y eso tenemos que cambiar. Esa forma de esa forma tenemos que luchar. Primero contra nuestra ignorancia. Nosotros tenemos que aprender a ver la información valiosa para nosotros, que nos enseña a mejorar, a superarnos, a desarrollarnos. A mí no me gustaría que toda la vida, bueno, pues sí, que toda la vida nosotros nos llamen un país en vías de desarrollo, Patricio. A nosotros nos encantaría ser un país desarrollado. ¿Y de dónde empezamos a desarrollarnos? De nuestro hogar, con nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra educación, aprender a elegir lo que queremos nosotros, aprender a valorar la educación, aprender a educarnos, a leer, Patricio. Tú me decías que Ecuador es uno de los países que menos lee y es muy evidente porque nosotros estamos sofocados de mucha información y realmente no valoramos un libro, no valoramos aquellos escritos, poemas, el tema mismo de la ciencia del agua, la ciencia de los impactos ambientales, del deterioro ambiental. Y no necesariamente como personas necesitamos leer, Patricio, porque tenemos muchísimas herramientas. Gracias a la tecnología, ahora es accesible el conocimiento. Así que déjame felicitarte por haber visto esa serie que me dices en Netflix, que ahí existe muchísima información valiosa, que nosotros estamos en la responsabilidad de saber elegirla, cuál es la mejor. Muchas gracias, Diego. Había un tema que me gustaría preguntarte también para ir finalizando el programa. Tú hiciste tu tesis sobre la producción de miel, ¿no? Y también eres un experto en el tema de las abejas, ¿no? Dicen que las abejas van a salvar al mundo porque son los principales polinizadores, me parece que es la palabra, ¿no? Pero ¿por qué? No entiendo por qué las abejas podrían salvar al mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los demás animales que pueden polinizar? ¿Por qué son tan importantes las abejas, Diego? Sí, realmente yo realicé este tema de las abejas y fue por una experiencia de mi padre. Mientras nos encontrábamos cultivando en el campo, se acercó una pequeña abeja a una flor y nosotros estábamos fumigando este cultivo. Y mi padre me pregunta y me dice,
le estamos haciendo daño en verdad a las abejas, dice, porque estamos contaminando todo el sector, el aire, el suelo, mira, se dispersa de una manera terrible estos químicos y de alguna u otra forma este insecto va a morir. Entonces, y es el principal polinizador de estas plantas. Entonces, mira, esa idea fue el tema de tesis que yo realicé y siempre admiro a él por esa idea, porque muchas veces cuando nosotros estamos en la universidad no sabemos qué elegir, estamos asesorándonos de personas y pidiendo, deme un tema de tesis, deme un tema de tesis, pero mira, es evidenciable que los problemas se encuentran afuera, están, y nosotros solo necesitamos abrir los ojos para ver los verdaderos problemas. Patricio, las abejas aproximadamente polinizan el 60% de las plantas. La mayor de ellas son los frutales, también tenemos algunos cereales, vegetales. ¿Qué pasa con estas abejas? Realmente se están desapareciendo. A nivel mundial se denomina como síndrome del colapso de las colmenas de las abejas. En Estados Unidos se ha perdido entre el 30 y el 40% en los últimos años. En Europa cerca del 60%. En Ecuador me parece que creo que tenemos por el 8% de pérdidas de las colmenas de abejas. La comunidad científica ya ha lanzado una alerta frente a esta disminución de abejas y ahora en la actualidad pues se plantea investigar por qué están desapareciendo y cuáles serían sus posibles repercusiones con el tiempo. Es decir, si las abejas no polinizan estos cultivos que para nosotros nos van a servir de alimento, pues a la larga nosotros no podríamos garantizar esa soberanía alimentaria. No podríamos proveer de alimentos a la población, causando un desequilibrio ecológico que desencadenaría en nuestra extinción como especie humana. Realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante aprender, como te dije al inicio, desconozco muchos de los temas ambientales, ¿no? Eh, la importancia que tiene para seguir teniendo un planeta donde nosotros podamos vivir, donde nosotros nos podamos sentir cómodos y sobre todo, ¿no? Dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no sufran graves consecuencias, ¿no? Porque realmente hacen vaticinios de aquí a, qué sé yo, 50, 100 años, donde se presumen ideas desastrosas realmente del planeta, ¿no? Y es triste, es lamentable y en realidad hay que tomar acciones ahora, acciones ambientales, responsabilidad ambiental que tiene que ser de todos y de cada uno. Ahora, Diego, permíteme a mí ahora felicitarte a ti porque tú has impulsado un proyecto durante más de 2 años, me parece, durante más de 4 años, porque tú estás ya en este proyecto desde la universidad. Tú me dirás cuánto tiempo está. El proyecto Naturalmente, el colectivo Naturalmente, que se encarga también de un aspecto ambiental como es la fauna, al rescate de animales, ¿no? Que han sido que han sido secuestrados, qué sé yo, otro tipo de acciones para alimentar a estos animales y también han estado trabajando actualmente en algunos videos, como he visto en las redes sociales. Yo me he desvinculado un poco del grupo, pertenezco también a Naturalmente, pero me he desvinculado un poco, ¿no? Coméntanos un poquito acerca del proyecto de Naturalmente y qué objetivos tiene y en lo que están trabajando actualmente, Diego. Excelente, Patricio. Naturalmente, Ecuador nace como una idea de rehabilitación del centro de rescate Quixacuyay aquí en la ciudad de Ibarra. El centro de rescate recibía alrededor de 2 especies de fauna silvestre que habían sido decomisadas por las autoridades ambientales. Muchas personas, como tú sabes, Patricio, nosotros somos un país mega diverso, tenemos infinidad de especies silvestres y una de ellas son las aves.
aves y animales. Tenemos monos, también hay tigrillos. Bueno, es eh, un número bastante amplio que tiene el Ecuador de especies. Y existe gente que le gusta hacer daño, que le gusta traficar, porque en el mercado negro cuestan muchísimo estas especies. Nosotros nacimos a partir de ello, de querer solucionar este problema. Al inicio fue duro porque, como te digo, estas especies no tenían alimento, necesitaban jaulitas o necesitaban reintroducirse al sitio de donde son endémicas. Y realmente es complicado esa situación por el tema económico. Pero bueno, con el pasar del tiempo realizamos actividades de voluntariado, también hicimos un sistema de auspicio para que la gente nos pueda colaborar y realmente logramos hacer un proyecto bastante bueno. Con el pasar del tiempo, nosotros nos conformamos en un colectivo ambiental, formamos alrededor de 30 personas, la mayor parte son profesionales en el tema ambiental, aunque también existen abogados, tenemos un chef, existe un sinnúmero de profesiones. Realmente, como yo te decía, el tema ambiental no está ligado solo a personas que estudian el ambiente, ¿no? Sino es para todos, realmente es para todos. Y a partir de ahí nosotros nos dedicamos al tema de la educación ambiental, realizamos videos, capacitaciones, charlas en escuelas, en colegios y un sinnúmero de actividades. Genial, genial. Me alegra mucho que sigan trabajando y que cada vez sea mayor el grupo de personas que están colaborando con Naturalmente Ecuador. Diego, te felicito, te agradezco mucho inmensamente por estar en este 10º programa ya. Un mensaje final al público, por favor. Bueno, yo quisiera felicitar a todas esas personas que acabaron de ver este maravilloso programa educativo. Y yo creo que ya es una evolución para nuestro país en el tema de educación, pues las personas que están viendo escogieron ver este video por algo. Y créanme que les va a servir de muchísimo, porque desde ahora ustedes sé que van a cambiar ese pensamiento de desechar, de tirar, y van a empezar con esa sensibilidad hacia el ambiente y hacia nuestro planeta, para que sus hijos a futuro puedan tener las mismas, puedan garantizarles los mismos recursos que como personas ustedes tienen ahora. Muchas felicitaciones al público, felicitaciones a ti, Patricio, por tu programa, súper bien y agradeciéndote nuevamente por esta pequeña participación. Muchas gracias a ti, Diego, a todos los amigos, amigas que miran el programa viernes tras viernes. Por favor, sigan la página Naturalmente Ecuador en Facebook y también a Diego Narváez en Facebook. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima entrega el siguiente viernes. Buenas noches con todos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Patricio.